Buenas a todos, estamos aquí en un episodio más de Empieza otra vez y nada, hemos estado unos días sin sacar episodios nuevos, también porque tenemos mucha faena en nuestra vida profesional, pero bueno, estamos aquí de vuelta con más fuerza que nunca y nada, hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Miriam Fuster y, Bienvenida. Gracias. y bueno, tenemos dos opciones. Bueno, primero de todo, agradecer como siempre a la cadena Esperia por cedernos el espacio. Hoy de nuevo estamos en casa, estamos en Esperia Sant Just. Ya sabéis todo lo que pensamos de esta cadena, así que si queréis más información, aquí abajo tenéis el enlace a su página web. ¿Has visto cómo me echo una mano? Cuando me pierdo yo en la introducción, él me ayuda. Bueno, pues hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Miriam Fuster. Y nada, en primer lugar me gustaría que te definieras tú para los oyentes un poco. Definirme como persona, ¿no? Antes que profesional. Soy una persona muy perfeccionista, que me consta que tú también, David, con todas sus partes buenas y malas, ¿no? Muy rigurosa, también con un punto un poco de impulsividad que te ayuda a tirar adelante, ¿no? Pero bueno, también tiene sus partes negativas, como todo. Y muy observadora. Ole. Muy observadora. Entonces, todo ello me ayuda a ser una persona bastante rigurosa y metódica con lo que hago, tanto a nivel personal como profesional. Vale, y para que la audiencia te conozca un poquitín más, ¿a qué te dedicas? Soy arquitecta especializada en rehabilitación y conservación de patrimonio. Y bueno, principalmente me dedico pues a toda la parte de construcción, de rehabilitación de edificios, aplicando soluciones sostenibles, que entiendo que luego ahondaremos un poco en el tema, porque hoy en día está bastante trillado el concepto. Y bueno, una parte positiva de mi trabajo es que creo que acompañamos al usuario, que eso es fundamental, yo creo, a la hora de desarrollar todos los proyectos y obras. O sea, ¿te refieres al cliente? Sí, al cliente. A nosotros nos gusta llamarlos usuarios, ¿no? Porque al final mencionarlos como clientes parece que hay una barrera, ¿no?, entre profesional y la persona que está pagando tus servicios y evidentemente eso existe, pero la relación profesional que queremos establecer es a través de la confianza, una confianza ciega, que les puedes asesorar, que te puedas escucharlos en sus problemas, generar una empatía total y a partir de ahí acompañarlos en todo el proceso, pues para darles soluciones a los problemas que puedan tener en sus viviendas, en sus casas. Te iba a preguntar justo ahora, de hecho, ¿trabajáis solamente a nivel privado? ¿Usuarios solo privados o usuario público también? De momento solo estamos trabajando con usuarios privados, ¿vale? El usuario público no lo descarto, lo que pasa que implica un desarrollo inicial previo que generalmente no es remunerado, con lo cual esa inversión tienes que tener ya una buena cartera privada como para poder dedicarle el tiempo, pero sí que es uno de mis retos, acabar concursando en proyectos públicos. Bueno, pues eso es un reto, ¿no?, que me queda, o sea, el sector privado. Sí, paso a paso, ¿no? Sí. Empiezas... Bueno, también puedo aterrizar un poco el tema y que la gente conozca de qué va esto. ¿Nos puedes explicar un poco la diferencia entre sector privado y público? Que estamos aquí empezando a hablar y a lo mejor puede haber alguno de nuestros oyentes que no conozca la diferencia. Sí. Pues la diferencia es bastante sencilla, ¿eh? O sea, cuando hablamos de promotor, o sea, al final el promotor es la persona o la entidad jurídica que va a pagar por unas obras y esa persona o esa entidad puede ser una persona física o una empresa privada, o puede venir del sector público, ¿no? Puede ser la administración, o sea, sean ayuntamientos, escuelas y demás. Entonces,
lo que te diferencia cuando uno trabaja en sector privado y público es que en el privado ya tienes un usuario, un cliente que ya te ha venido y tiene muy claro que quiere contratarte, pero en el sector público tú tienes que licitar, o sea, tienes que concursar. Es decir, propones o presentas tu mejor opción, sea o de honorarios o de proyecto, y pues a partir de ahí un jurado, en base a unos criterios, pues elige, ¿no? Entonces, por eso hablaba de que siempre el concurso público requiere de una inversión, especialmente de tiempo, bastante más elevada, sin remunerar, me refiero, inicialmente, que en el sector privado, que eso no existe. Como siempre, y para variar, nos hemos ido, creo, demasiado rápido al presente. Me gustaría empezar por el principio, ¿no? Ay. Veo que vas aprendiendo, ¿eh? Buena reconducción, ¿eh? Yo soy muy de estructurar los podcasts y Javier es muy de divagar y... Nada, preguntarte sencillamente cómo llegas a ser la Míriam de hoy en día a nivel profesional laboral, y si quieres incluir algo personal, lógicamente estamos abiertos a escucharlo también. Vale. Pues la Míriam de hoy en día llega gracias a transitar un camino que nunca me planteé. O sea, yo siempre lo digo, o sea, es un crecimiento orgánico. Es decir, yo entré en la carrera de arquitectura aquí en Barcelona, en la UPC, en el 2009, y fueron 5 años de carrera más un año de proyecto final. Entre medio, pues me fui de intercambio universitario a Chile un año y otro año a Australia, con lo cual siempre esas experiencias te dilatan un poquito más en el tiempo. Y lo curioso es que cuando yo era estudiante y me proyectaba en un futuro, siempre me veía en un despacho de arquitectos y no siendo mío. Esto es súper curioso, ¿no? Quizás porque es lo que te vienes escuchando de casa toda la vida, ¿no? De que pues tienes que trabajar, luego tener un contrato en una empresa, que sí, o sea, hubo una etapa que sí que la transité. Pero sí, hablo de un crecimiento orgánico, es decir, cuando termino, sin dudarlo, aplico a distintos estudios para entrar a trabajar, me dan la oportunidad, un despacho especializado en rehabilitación patrimonial, con lo cual para mí era el sumum de todo. El no va más. El no va más, pero como todo, pues bueno, siempre tienes como tus aspiraciones, ¿no? Luego te encuentras con la realidad laboral y al final pues estuve durante 2 años largos trabajando para un despacho, y paralelamente me iban saliendo proyectitos, ¿no? Empiezas con contactos de familiares o de amigos que se quieren reformar, no sé, un dormitorio, un pisito pequeño, y lo vas compaginando. O sea, tú trabajas tus 40 horas en un despacho y dices, voy a disfrutar un poco con lo otro. Y poco a poco, ese volumen de trabajo que inicialmente era complementario, te empieza a requerir más horas, porque te entran más cosas, ¿no? Llega un punto que dices, no lo abarco todo, tengo que tomar una decisión. Y bueno, pues llega un punto que dices, soy joven, si no apuesto ahora, claro, esto os hablo de que hace 6 años, si no lo hago ahora no lo voy a hacer nunca, porque siempre tendrás un poco ese vértigo, ¿no? Ese abismo del cambio, y dije, voy a intentarlo, y si no me va bien, pues ya volveré atrás, ¿no? O sea, sí, daré un paso atrás. Y esa es un poco la progresión. Bueno, al final casi toda la gente que acaba emprendiendo, muchos cuentan la misma historia de que tienen un trabajo fijo, de que trabajan para alguien, pero llega un momento que fuera de su horario laboral empiezan a hacer cositas hasta que el volumen acaba superando al trabajo que tienen día a día con otros. Y la verdad que bueno, es un patrón que es muy característico de cara a dar el salto. Y es curioso porque yo digo, o sea, cuando en mi caso empecé a aceptar esos proyectos, para mí no eran trabajo, eran proyectos de disfrute donde yo podía desarrollar lo que yo estaba aprendiendo en un despacho, lo que había aprendido en mi etapa universitaria, pero era para pasármelo bien. En ningún momento me estaba buscando una alternativa al trabajo. Lo que pasa que empiezas a explorar
con esos proyectos empiezas a explorar campos que a lo mejor en tu trabajo no te dan la opción, te lo pasas bien, además ganas dinero, haces lo que te gusta, con mejor humor, y llega un momento pues que ese sueño, esa aspiración que tenías se hace tan grande que dices, es que a lo mejor me tengo que dedicar, tengo que ir por aquí, ¿no? Y tomas la decisión de decir ahora o nunca. Y si no sale bien, pues... Ole. Control Z. Empiezas otra vez. Exacto. Nunca mejor dicho. Exacto. A mí lo que me gustaría saber también un poco, porque claro, tenías todo el conocimiento de la carrera de arquitectura, pero luego hay otra parte, no sé si me estoy desviando mucho de una estructura, pero luego también está toda la parte de la gestión financiera, entiendo que empezarías como autónoma, ¿no? Y luego poco a poco, bueno, pues has visto que tu volumen de negocio ha ido creciendo y no sé si actualmente has podido crear una SL o de momento sigues como autónoma. Me gustaría saber un poco cómo es el paso de... Gran pregunta, o sea, gran pregunta y gran respuesta a la vez. Sí, evidentemente, cuando esos proyectos empiezan a hacer mayores y dices voy a apostar, ni pensar cómo se gestiona a nivel individual, o sea, siendo autónomo, ya como empresa, SL o SLP, ni te cuento. Claro, entonces empiezas a hablar, necesitas un gestor, ¿no? Y tiras de contactos, ¿no? Y al final, yo a día de hoy todavía no soy SLP, voy a dar el paso ya el año que viene, porque ahora también hablaremos un poco en nuestro sector SLP, que es sociedad limitada pero profesional. Que es para técnicos especialmente. Claro, aquí también hay un tema de cuánto estás ingresando al año, ¿no? Porque como autónomo pues tú tributas como cualquier otra persona, pagas un IVA y te deduces unos gastos, pero ya cuando tienes una SLP también tendrás esos gastos, también declararás el IVA, pero bueno, también hay que pagar un impuesto de sociedades, entonces hay unos baremos, unas horquillas, ¿no? Que a partir de ahí dices, ¿me sale a cuenta darme de alta como SLP hace 2 años? Claramente no, ahora ya estoy en el límite de que sí, con lo cual la tendencia parece, o por lo que llevo vivido, va increciendo, con lo cual sé que está más cerca que lejos, pero claro, todo este camino de negocio ha sido otro proyecto que he tenido que llevar en paralelo. O sea, yo a día de hoy me hago mis declaraciones del IRPF, del IVA, los cierres anuales, todo, excepto la renta, que eso ya no me atrevo. Pero claro, hubiera agradecido, por ejemplo, en quinto de carrera, que hubiera una asignatura exclusiva, igual que había pues para estructuras, construcción, estética e historia, una asignatura que te enseñara cómo gestionar tu negocio en el caso que un arquitecto quiera ser autónomo, que no es nada, autónomo SLP, no es nada del otro mundo y es bastante habitual. Entonces, claro, todo ese aprendizaje por el camino ha sido un plus, ¿no? Que al final te aporta mucho porque dices, hostia, qué independiente que soy, ¿no? Pero ha sido duro, ha sido duro. Sí. Dale. Bueno, es que al final, claro, yo me pongo en la situación y acabar de salir de la carrera y yo creo que, como bien dices, hay una parte fundamental que es la parte financiera que creo que se tendrían que enseñar en todas las carreras universitarias porque todo el mundo con conocimiento puede llegar a ser emprendedor. Es que estoy seguro que deberían poner una optativa en todas las carreras y que habría gente que se apuntaría con ganas Seguro. de conocerlo. O incluso en bachillerato, o sea, me refiero... Sí, porque encima llegas a la optativa de economía en bachillerato y te enseñan a hacer 28 cosas, pero no te enseñan a hacer tu declaración de la renta. Y que luego, entonces, entre comillas, es bastante sencillo, es decir, no estamos hablando de multinacionales, estamos hablando de una facturación media y de unos gastos que al final son autónomo y pequeña empresa. sumas y restas, quiero decir. Yo me acuerdo que fue mi gestora la que me animó, me dijo, Miriam, es que me sabe muy mal cobrarte por esto cuando realmente te lo podrías hacer tú, y ella me dijo, te hago un vídeo explicativo. Olé. Porque si no vas a salir de esa sota caballo rey, ¿no? Y pérdidas, ganancias y sumas ya y está, restas, gastos, poco más, punto. y saber en qué casilla va, o sea, ya está. Y ser muy riguroso, eso sí, en llevar tu contabilidad. Eso es
Pero, por ejemplo, Fundamental. él comentaba que tú, no sé si tuviste la oportunidad de cogerte la optativa económica. No, porque yo tiraba hacia el científico, pero les iba pidiendo a veces los apuntes a mis compañeros por ver un poco qué hacía. Y es que hay vídeos de YouTube de 2 horas que creo que te explican más de lo que te enseñan ellos en 2 Seguro. años. Bueno, yo, por ejemplo, a mí ni se me pasó por la cabeza el coger la optativa económicas. Y claro, ahora hay muchas cosas que dices, ostras, no puedo llegar a entender cómo no enseñan en el instituto a hacer la declaración de la renta, cuando el resto de tu vida cada año la vas a tener que hacer. En la optativa tampoco te enseñan eso. Te enseñan unas bases sobre micro y macroeconomía que si tienes cierto interés por el tema ya lo sabes, o sea, ya puedes deducirlo o investigarlo tú de manera autónoma, pero encima no te enseñan cosas prácticas del día a día. Y es lo que digo, que al final en la carrera creo que sí que es un punto de madurez en el que tiene una tendencia a que pueda abrir su propio negocio, sí que ya puede decir, oye, voy a cogerme una asignatura de 3, 6 créditos que me enseñen a hacer lo básico, por lo menos hasta llegar a pequeña empresa. Sí, exacto. Luego ya además, de ahí ya contrataré gente. Correcto. Pero y más en arquitectura, que tienes 2 opciones, o trabajas para alguien, porque al final el arquitecto, lo que nosotros damos es una firma, ¿no? Al final, o el arquitecto trabaja para otro o trabaja por cuenta propia, con lo cual pero es dar por hecho, yo creo, a través de las asignaturas que siempre vas a trabajar para otro, me parece que es una falta a la realidad, porque aparte es un sector, el de la construcción, donde hay mucho autónomo, ¿no? Sí, sí. O SLP o SL. Sí, pero hay ciertas carreras que encima es lo que tú dices, deberías tener ya... Bueno, yo he hecho oficio y pasa lo mismo, o trabajas para otro, trabajas por cuenta ajena, arquitecto, Bueno, médico, ingeniero, no Sí. sé, es que hay muchas que se pueden acabar haciendo autónomos. Correcto. Y luego también que en la carrera de arquitectura, como bien decías, tienes asignaturas de proyectos, urbanismo, construcción, que yo me acuerdo por una persona cercana que también la estudió, que tenía, no sé si era urbanismo 1, urbanismo 2 o proyectos 1, proyecto 2, constru 1, constru 2, que decías, joder, no puedes... En plan, diversificar un poco o quitar un año, ¿no? Porque al final... Salir un poco de estar encasillando a la gente en ese conocimiento y enseñar otras cosas que son súper útiles si quieres emprender el día de mañana. Sí, lo que pasa es que yo lo que veo de mi escuela en el momento que yo estudié, ahora probablemente ya habrá cambiado. ¿Estudiaste en Barcelona o San Cugat? En Barcelona. Ah, vale. Sí, allá en la diagonal, donde están todas las universidades técnicas. Que es verdad que el equipo docente que había era muy de la vieja escuela, en el sentido de que habían vivido unas épocas muy buenas en la construcción y lo habitual era trabajar para un despacho grande de arquitectos. Claro, yo entré un año después de la crisis económica, que me acuerdo que mucha gente me decía, ¿para qué estudias esta carrera si cuando salgas no vas a tener trabajo? O sea, sea una época complicada, ¿eh? Era una época complicada que la vivimos en la universidad, sobre todo porque mucho equipo docente venía incluso estresado por su situación personal en los despachos, ¿no? Pero claro, al final nosotros éramos estudiantes, aquello de qué significaba o qué consecuencias iba a tener la crisis, como tampoco habíamos trabajado antes de ello, no sabíamos. Sí que nos hemos tenido que reinventar y yo creo que nuestra generación... en arquitectura ha sido la primera que ha cambiado que ha hecho un cambio de paradigma dentro de la carrera y del sector laboral, porque gente de nuestra edad siendo freelance ahora hay más, pero de generaciones nuestras anteriores no habían tantos. Entonces, esto va vinculado a que, evidentemente, como antes el modelo era de trabajar para un despacho grande, tampoco le iban a dar paso, yo entiendo, a una asignatura para enseñarte a hacer una declaración del IVA, del IRPF, de lo que fuera, pero que quizás ahora, que no sé si lo hacen, pero sí que tendría sentido, ¿no? Porque la tendencia va hacia aquí. Y aparte también, no sé si es porque hay unos intereses económicos, pero parece que el Estado esté interesado en crear empleados y no gente que genere trabajo. Y yo creo que al final, si pones la balanza, hace falta de las dos partes. Vale,
Pues yo tenía otra pregunta, porque como has sacado lo del tema en la carrera, hace poco estuve con mis amigos, bueno, tomando algo en un bar del pueblo y salió el tema de las carreras más difíciles. Y le lanzamos la pregunta al ChatGPT y curiosamente salió arquitectura. ¿Ah, sí? Sí, salió medicina Ostras. junto con arquitectura como las carreras más difíciles y la explicación que daban que a nivel de conocimientos está en un nivel medio alto, no es la más alta, Sí. porque a nivel de conocimientos pues siempre están las carreras de números científicas. Bueno, que arquitectura también es números, pero sí No, que pero ya pero- entiendo. en plan, No, entiendo el concepto, en no es plan una física, física, telecomunicaciones. matemáticas puras, no. Pero sí que es verdad que explicaba nivel de horas. ChatGPT que a nivel de echar horas, junto con medicina, era una de las carreras que más sacrificio tenías que tener. Y bueno, es a ver si nos puedes contar un poco tu experiencia con la Sí. carrera, porque claro, eran 5 años más luego Más un año proyecto. de proyecto. Eso sí, vas bien. O sea, Claro, si vas bien. Y a tiempo. máster habilitante. En mi caso no, porque yo me licencié. Ah, vale. O sea, mi Tu curso fue última generación. mi última Vale. generación, que siempre... Digo, por época me cuadraba que era justo ahí. Sí, ahí. que de hecho esto era una presión extra, porque claro, empezabas y Ibas al sabías día, que tu ibas plan al se día. extinguía, porque aparte lo ponía así en la web, ¿no? Y dices, tengo que correr que no me quiero extinguir, ¿no? Con lo cual, con licenciatura no, hacías 5 más proyecto y salías como arquitecto titulado, si te colegiabas, firmante. Mira, pues respondiendo a tu pregunta, estoy de acuerdo con ChatGPT, siempre lo he pensado. Creo que arquitectura a nivel de contenido no es una carrera de las más difíciles, porque al final no pasamos de la física básica, no pasamos de las matemáticas básicas, pero sí que es una carrera muy intensa, muy sacrificada, de echar muchas horas y muchas noches sin dormir. Me va perfecto que me hayáis preguntado lo de la licenciatura, porque hay una cosa que ahora con el tiempo veo que ha sido positiva, el hecho de haber estudiado una licenciatura frente a un grado, ¿vale? Que es que no te ponían ninguna limitación. O sea, a ti te decían, tal día tienes el examen del cuatrimestre y tal día tienes el final, y entre medio unas entregas, y tú podías decidir si entregabas, si no entregabas, si ibas a clase, si no ibas a clase. Eso te hacía adulto. ¿Por qué? Porque si tú te querías sacar la carrera en los años que tocaban y con buenas notas, era prácticamente imposible llevarlo al año. O sea, o eras un coco que hubiera sacado sobre 10 en ese momento más de un 9,7 en selectividad, o la gran mayoría de los mortales que estábamos ahí sufríamos, ¿no? Entonces, la licenciatura te permitía madurar, hacerte adulto y decidir qué priorizo yo. Cosa que creo que ahora se ha perdido, ¿no? Sí. Porque te obligan a ir a clase y tal, tu objetivo es el voy a clase porque si no me restan. Proyectito. Exacto. Entonces, Y en ese momento era, vale, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo era sacarme la licenciatura, con lo cual yo sabía que tenía que ir a curso por año, porque no quería, porque claro, también saltar a grado implicaba tener que cambiar, bueno, hacer alguna asignatura de más, o sea, siempre había alguna complicación. Entonces, vale, si tengo que ir a curso por año, yo no puedo no dormir todas las noches, ni puedo sacar muy buenas notas en todas las asignaturas, con lo cual, sobre lo que tienes, ¿qué es lo importante para ti? ¿Qué crees que es lo que te va a aportar más cuando salgas de aquí, ¿no? Entonces, priorizabas, pues estas asignaturas sí que me las saco por curso y me las trabajo muchísimo para sacar buenas notas, y otras, quizás más de estudiar, decías, pues me voy al final y lo con un aprobaré, 5 y ya está. pero me voy al final, ¿no? Y eso, fue difícil, fue muy dura. O sea, más que difícil, fue una carrera dura. Pero es que el día a día es lo mismo como arquitecto autónomo. O sea, al final empiezan a salir problemas y los tienes que ir O sea, solucionando. a nivel de dificultad podría ser lo mismo la carrera que tu día a día en el mundo laboral. Claro, es que mi concepto de nivel de dificultad ahora, con 7 años más de cuando salí, no será el mismo. Probablemente yo ahora haga cosas más complejas, que seguro, que lo que hacía en la carrera. Pero la sensación de decir,
es que a mí me prepararon para aguantar el día a día de arquitecto, sí, es cierto. Es que creo que es de las pocas carreras que te prepara unos niveles estratosféricos. Porque alguna vez que me había quedado en Barcelona y había ido a estudiar la biblioteca, bueno, biblioteca o la sala que teníais, sala donde blanca. hacíais las maquetas, es que no sé si llegaba a cerrar por la noche No, esa sala. estaba Es que abierta. estaba abierta y ibas a las 6 de la mañana a estudiar y había gente, estaba a reventar. Sobre todo era la época de entrega de proyectos, ¿no? O sea, no es que te sentaras con el libro tanto a empollar, pero estabas dibujando, haciendo planos y tal. Y sí, o sea, tampoco estoy orgullosa, ¿eh? ¿Y Me ha cómo sacado... llevaste la desintoxicación del pegamento de las maquetas? Hostia, pues te tengo que reconocer que a día de hoy, cuando entro por la puerta de la universidad, me sube como una sensación por dentro, como de angustia, que todavía no puedo evitar. Y lo hablo con amigos míos y amigas de la universidad y también les pasa. O sea, no digo que fuera bueno, porque no era sano, éramos Es unos que chavales mi, cuando mi entramos. hermana también estudió arquitectura y a veces llegábamos por la mañana, a las 7 de la mañana, no había dormido, época de proyectos tal, y abríamos la puerta y le decíamos, pero abre la ventana o algo que te estás intoxicando a pegamento. No, o sea. y ventilar, y éramos como unos murciélagos, o sea... Sí. Y en época de... Y no nos lo cuestionábamos, o sea, proyectos. yo ahora pienso, hola Miriam, te has perdido muchos fines de semana de salir con tus amigos porque tengo que hacer proyectos, esta es la frase, ¿no? Y bueno, no digo que fuera positivo, pero bueno, pues nos han entrenado. Y bueno, pues el día a día ahora sí que es verdad que tú te autorregulas, pero el nivel de dedicación es absoluto también. Me estaba riendo porque me estaba acordando de que pensaba, esto es un poco anécdota, cuando vi el edificio de donde estudiabais arquitectura, que tú ves el resto de universidades, los edificios, y son chulos, y a simple vista dices, joder, qué obra de arte. Pero justo el dicho de en casa del herrero, cuchara de palo, pues el edificio de arquitectura es un mojón ahí plantado en diagonal. Ahora que lo dices, están rehabilitando. Dices, pero ¿cómo puede ser? Ahora lo están rehabilitando. Era algo que me sorprendía muchísimo, de Sí. decir, ¿cómo puede ser que los arquitectos estén en esta universidad tan... que de hecho en una época se prendió fuego, ¿no? O algo así. Sí, no, y hubieron unas huelgas, creo que en la época de Franco, si no lo digo mal, que hubo una huelga que se encerraron dentro y tiraron un bote de pintura por la fachada y hasta ahora que están rehabilitando la fachada, esa marca de pintura aún estaba. Wow. Nunca decidieron no sacarla como prueba de la reivindicación. Ole. Pero hemos pasado muchas noches allí, muchas noches. Pero bueno, a ver, ahora no sé si se puede decir, pero es que teníamos hasta un espacio que se llamaba la llamamos la narcosala, porque había gente que fumaba, era una época que se permitía Que podías fumar. fumar adentro, porque es que pasábamos, es que noches, o sea, empalmados, y pensábamos, madre mía, qué entregados éramos como estudiantes. Sí. Cambiando un poco de tema, es curioso porque al final muchos de los que acabáis emprendiendo en algún momento os planteáis ser profesores o formar a gente. Entonces, ¿tú estarías abierta a divulgar un poco en cuanto a ello? 100%. De hecho, es uno de los retos que yo me planteo a futuro, porque creo que si mi experiencia puede servir aunque sea una persona para que le ayude a emprender en su camino y que se ahorre muchas piedras, algunos obstáculos por el camino, yo me doy por satisfecha. O sea, Qué bueno. ¿Ves? Eso es lo que yo he hecho en falta en otras carreras. Que muchos profesores que son docentes divulgan conocimiento, pero ese conocimiento no lo han llevado a la práctica. Y creo que es una cosa que se tendría que mejorar en todo el tema. Sí, tener unas... O sea, al final, por ejemplo, en medicina tienen unas horas obligatorias de laboratorio, de investigación y tal. Al final es otra manera de... Claro, es que al final yo creo que tanto en medicina como en arquitectura son sectores donde, en la construcción, ¿no? Necesitas un mentor y por otro lado tienes el aprendiz, con lo cual tienes que fusionar, o sea, para que realmente funcione y puedas formar a esas personas,
el mentor tiene que tener su experiencia profesional, porque si no, la persona que luego va a salir a la calle no va a saber cómo hacerlo. Y creo que en el ambiente o en el sector de la construcción esto se ve muy claro, ¿no? Quizás en otras carreras no, que no significa que no sea indispensable, pero que sí que es cierto que no pasa en todas las carreras. Sí, completamente. Vale. Por otro lado, gran parte de la audiencia no lo sabrá, no sé si Javi lo sabe o no, pero cambiando un poco de tema, hace poco saliste en un artículo de La Vanguardia que hablabais, no sé si exactamente era sobre sostenibilidad de las ciudades. Ciudades sostenibles. Vale. Y bueno, quiero que nuestros oyentes conozcan un poco hacia dónde están yendo las tendencias del mercado en esto de... ¿Y a qué se refieren también con sostenibles? Sostenibilidad. Sí, correcto. Sí. O si puedes definir un poco la palabra para que Sí. nuestros oyentes... Bueno, básicamente el principio de la sostenibilidad, ¿vale? Es el intentar equilibrar todos los recursos que nosotros necesitamos para funcionar, ¿vale? Con el impacto que tenga en el planeta, ¿no? Vale. Porque a mayor cantidad de recursos, si estos no son sostenibles o no están en un proceso circular o no es equilibrado, genera un impacto mayor en el planeta, y este impacto en el planeta te lo devuelve a modo de cambio climático, que no quiero abrir este melón ahora, pero bajo mi opinión sí que existe, ¿no? Y es una opinión fundamentada, porque nosotros en rehabilitación sí que vemos estos efectos, ¿vale? Efectos que se producen en el subsuelo, porque de repente, pues a causa del cambio climático, de los gases de invernadero, de efecto invernadero, se han alterado las estaciones climáticas. Lo que antes me llovía 5 meses seguidos, ahora no te llueve medio año, y el terreno tiene memoria, con lo cual se dilata y se contrae con una mayor tendencia ahora, y eso me afecta, por ejemplo, en las cimentaciones de los edificios. Entonces, al final, lo que intentamos hacer con la rehabilitación es mitigar, o sea, a través de la arquitectura pasiva, que al final es la que tenemos. O sea, nosotros tenemos una edificación, ¿no? Y todas esas cubiertas, todas esas fachadas, pues interfieren con los agentes climáticos y también térmicamente se comportan. Con lo cual lo que intentamos es mitigar esos efectos del cambio climático, del sobrecalentamiento, o incluso, bueno, pues tienes épocas que no te llueve, pero cuando te llueve incluso puedes recoger y aprovechar estas aguas a través de la rehabilitación, ¿no? Entonces es rehabilitación propiamente de la construcción, y se trata de una rehabilitación energética. Entonces, es cierto que podemos hablar de una tendencia, pero yo siempre digo que esta tendencia no es una moda. Ahora quizás no pensamos que es una necesidad, pero dentro de 20 años lo será. Es decir, es real. O sea, uno mismo se da cuenta que en verano hace un calor horroroso y que en invierno pues poco frío hace, ¿no? Entonces, te iba a decir, yo creo que nadie debe negar de que las estaciones estén cambiando y que se esté extremizando todo. Exacto. Luego ya cada quien tiene su opinión sobre si lo causa el humano o no, correcto, etcétera, etcétera. Pero nadie puede negar hoy en día que se está intensificando claro, todas las estaciones, incluso desplazando. O sea, hay veces que el invierno llega más tarde, últimamente, etcétera, etcétera. Correcto. Entonces, esto sucede, es un hecho. Nosotros lo podemos constatar en la medida que nos afecta. ¿Y qué pasa? Que lo que tenemos que ser conscientes es que más del 50% de los edificios en España se construyeron antes del 1980, que fue la primera ley del clima que se aprobó, ¿vale? Perdona, la primera ley de eficiencia energética que se aprobó, la ley del clima se aprobó en el 2021, ¿vale? ¿Qué significa? Que claro, todos aquellos edificios construidos en esa época se calculaban para unas necesidades en función de sus agentes climatológicos. En estos 44 años de diferencia ha cambiado, con lo cual el parque edificado que yo tengo a día de hoy no se comporta del mismo modo, de hecho se agrava con los cambios climáticos que tenemos hoy. Entonces, ¿por qué apostamos por
básicamente por intentar desarrollar un urbanismo preventivo, ¿vale? Porque creemos que si no nos adaptamos nosotros a través de nuestro hábitat, poco tendremos que hacer como especie, o sea, es así. Y apostamos pues, por un urbanismo preventivo, por intentar generar unas zonas urbanas resilientes que sean capaces de adaptarse a esos efectos alternos de la climatología dentro de un mismo periodo anual, ¿no? Porque puedes tener rachas de calor extremas en verano, pero luego inundaciones dentro del mismo territorio, ¿no? Entonces, urbanísticamente hablando, tienes que tener unas zonas que sean capaces de adaptarse, ¿no?, a esos cambios. Y luego el tercer punto, que es donde entramos nosotros, o sea, nuestro equipo como arquitectos, es de desarrollar la arquitectura pasiva, es decir, colocar aislamiento, o sea, colocando aislamiento térmico, aprovechando aguas pluviales, captación fotovoltaica, etc., hacer que los edificios conseguir que sean lo más autosuficientes posibles y que su confort no varíe en función de lo que me está pasando fuera. Y ese es el criterio ese es el criterio de la sostenibilidad que nosotros trabajamos. Vale. Yo, por ejemplo, si me quisiera hacer, pongamos la idea de que me compro un terreno, me quiero hacer una casa y esta casa la quiero basar en conceptos sostenibles, que entiendo que tiene que haber unas soluciones técnicas de materiales, etcétera. Ya sé que voy siempre al tema del dinero, pero ¿hay mucha diferencia entre hacer una casa sostenible y no sostenible? Porque claro, yo quiero aportar en el planeta porque quiero que mi impacto sea mínimo. No aportar en el planeta, también ahorrar tú. O sea, si puedes Claro, reutilizar el agua, la luz que cae del cielo. O sea, yo ahora la os voy a energía que cae del lanzar cielo. una contrapregunta y en función de lo que me respondáis os contesto una cosa u otra, ¿vale? Venga. ¿En cuánto tiempo estás mirando tú la inversión? Cuando dices dejarme mucho dinero, ¿en qué plazo lo delimitas? ¿Inmediato o a largo plazo? Viendo que la hipoteca media que sea en este país ser de unos 25 años, pues entiendo que es a largo plazo. Vale, pues entonces la rehabilitación no te sale más cara. Porque lo que hay que mirar es la inversión, el coste directo, que es lo que te puede costar a ti un terreno más la edificación propiamente, pero luego todos los costes indirectos que te vendrán de tener una casa que sea dependiente de la red, ¿no? Porque al final esas casas las tienes que climatizar, sea con aire acondicionado en verano o en invierno, con lo cual, ¿qué energía está consumiendo? ¿Vale? ¿La está consumiendo de la red o la estás captando tú? Claro, todos esos aspectos son los que nosotros valoramos cuando calculamos la amortización, porque yo no solo tengo en cuenta la inversión que tú hagas ahora, sino lo que tú te vas a ahorrar con el tiempo por el hecho de tener una casa que primero demande poco y segundo que lo que consuma sea mínimo, prácticamente cero, y si no lo es, va a consumir algo, pero me refiero que no genere un impacto negativo en el planeta, si no lo es, que sea renovable. ¿Vale? Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Nosotros ahora mismo hemos descarbonizado una masía en Girona, ¿vale? En un núcleo muy pequeño que está protegido de todo a nivel de patrimonio. ¿Y qué pasaba? Que son masías catalanas, pues del 1700, muy grandes, de piedra, que en ese municipio pues estaba produciendo una despoblación, porque las nuevas generaciones no podían permitirse el vivir ahí, porque vivir con unos parámetros de confort, evidentemente, porque climatizar esa casa, o sea, en invierno calentarla, suponía un gasto súper elevado de combustible fósil, de diésel, ¿vale? En verano otro dineral en electricidad para climatizarla. Y luego, pues si iban a mínimos, no estás confortable. O sea, tú estás viviendo en una casa en la que no estás a gusto, ¿no? Entonces, lo que hicimos en colaboración con unos ingenieros que se dedican solo a energías renovables fue descarbonizar la masía. ¿Qué significa? ¿Qué necesitamos de energía renovable para eliminar por completo el consumo de combustible fósil, que en este caso era diésel, pero también de leña? No significa que luego tú un día no te puedas poner la estufa, pero la leña tiene unas emisiones, o sea, al cortar la leña, extraerla, unas emisiones de CO2 y tiene un coste. La cuestión, les generamos todo un sistema de
de instalaciones activas mediante aerotermia, y les calculamos toda la demanda del edificio, aparte de pues aislar térmicamente mejor algunos espacios que no estaban bien aislados, y calcular el consumo, la demanda de toda la casa, trasladarlo a consumo y con ese consumo dimensionar la captación solar con placas fotovoltaicas que tenían que tener. Entonces, hemos pasado con números, porque además tramitamos una subvención con los fondos Next Generation de la Unión Europea, que nos la aprobaron, o sea, además les han subvencionado parte de la obra, porque además es una masía que está protegida, etc., pero que con números, porque nosotros esto lo tenemos que certificar, o sea, a través de unos programas y demás. Y hablo con números. Hemos conseguido reducir 11.000 kilos de CO2 al año en esta casa de emisiones. Wow. 11.000, son 11 toneladas. Una casa, una masía. Sí, muy heavy. Y mejorar toda su eficiencia energética en un 84%. Wow. Y hemos reducido su demanda, o sea, lo que necesitan, en un 35%. O sea, y que para convencer al usuario lo que hicimos fue unas tablas de amortización. Y en la amortización no solo tuvimos en cuenta el coste directo, sino que en 10 años el dinero que ellos tenían que destinar a pagar esos combustibles, esa energía, claro, también la tienes que tener en cuenta. Al año se dejaban 5.000 euros entre diésel y leña. Claro, que es tienes que sumar esos 50.000 euros. Y era amortizable, salió amortizable a 6 años. Wow. Increíble. Pero esto es un trabajo de divulgación. Es decir, ¿que te sale más económico ahora invertir en rehabilitación? Sí. Que aparte vas a vivir mejor porque te podrás permitir, si tú tiras del sol, de la energía fotovoltaica, el tener un mayor confort en tu casa también. Vas a vivir mejor, o sea, no vas a pasar frío en invierno porque vas a tirar de una energía que es limpia, y en verano no vas a pasar calor. Y es que aparte le haces un bien al planeta. Lo que pasa que nosotros como arquitectos tenemos que saber convencer. Que creo que es una parte muy importante. Y esos estudios de viabilidad tienen que estar bien hechos. Si tú haces un estudio de viabilidad bien hecho, es que los convences, porque es que están ahí los números. Y ahora el usuario está encantado. Ole. ¿Y la casa cuántos metros cuadrados tenía? 200 útiles. Joder. Pero más, porque habían paredes de 70 centímetros. Sí, que es un ahorro bastante considerable. Pero ¿qué les pasaba? Que por el coste que tenían, pues había una planta que en invierno cerraba los radiadores, porque sí, ya tenían el gasto que tenían, ¿no? O sea, sin entrar mucho en detalle, pero me refiero que también ahora lo que estamos viviendo es una pobreza energética que está afectando a clases medias. La pobreza energética es, cuando a lo mejor nosotros éramos pequeños, habíamos vivido en casa, que llegara a casa y que la calefacción estuviera a 19 todos los días encendida. Ahora, ¿qué pasa, no? Esto es un lujo. No puede ser. ¿Por qué es un lujo? Porque todavía los edificios son dependientes, están colgando de un cordón umbilical, que es la red, la energía que te viene de la red, sea gas natural, sea lo que sea. Y te iba a decir, antes lo habías comentado, que en esta casa se había puesto un sistema de aerotermia, ¿no? ¿Puedes explicar un poco las ventajas que ofrece la aerotermia frente a otros sistemas de calefacción, como puede ser el diésel, diésel, gas, calefacción eléctrica, el suelo radiante? Sí. A ver, la aerotermia es un sistema muy complejo. Lo voy a explicar para niños, ¿vale? Pero básicamente su principio es la recuperación del calor del aire, ¿vale? Con lo cual, ¿y cómo lo recuperas, no? O sea, al final, solo por el hecho de yo tener un aire entre unas paredes, esa temperatura me va a incrementar y va a tener un salto térmico, una diferencia de temperatura respecto al exterior, ¿vale? En invierno y en verano vas a la inversa, estás más fresco. Esta máquina lo que hace es extraer este aire, como absorber estas calorías y aportarlo al aire o al agua, me refiero, para reducir ese salto térmico. Con lo cual, si tú para tener unos radiadores de agua caliente necesitas llegar a una temperatura de 50, pero esta máquina me está recuperando y me lo está, por el simple hecho de recuperar,
y me lo recupera 23, significa que solo va a tener que calentar ese agua, esa diferencia, ¿no? Esos 17 grados. Con un combustible fósil no funciona así. A ti la temperatura, o sea, el agua que te llega de la red, pues te entrará en invierno a 10 grados y con el gas natural o con el diésel lo que haces es, o el gasoil, es calentarlo. O sea, si te entra 10, pues el salto térmico es de 40, con lo cual tienes un mayor gasto. Por eso las máquinas de aerotérmicas son más eficientes, porque ya aprovechan un calor residual que tiene el aire, se lo transfieren al elemento que se tenga que calentar, pero es que además, si la fotovoltaica haces que, si la aerotermia haces que funcione con la fotovoltaica, significa que el consumo energético de esa máquina es mínimo. Mira, O sea, no sabía yo que se podía hacer como un tipo híbrido. sí, a ver, no es tan sencillo, no es una estas máquinas son como una nevera, pero luego entonces le metes un depósito, o sea, son cuartos, o sea, son máquinas muy grandes que tienes que tener un espacio bastante grande para poder almacenarlas. Pero sí que puedes, claro, luego hay, aquí puedes aplicar distintas variaciones, o sea, puedes radiadores bajoemisivos de aire y climatización por aire, puedes tener radiadores de agua caliente, o sea, puedes instalar varios sistemas, pero eso. Yo, por ir cerrando un poco la conversación, me gustaría hacerte un par de preguntas. Ahora hemos dicho que trabajas sobre todo en privado, para usuarios privados, pero me gustaría saber un poco, o sea, ¿qué haces? La reforma integral de la casa, entiendo que por cómo hablas, entiendo que estás bastante enfocada en hacerlas sostenibles y intentar reducir los consumos. Sí, 100%. O sea, es decir, a nosotros nos llega un encargo del tipo que sea, ¿vale? Pero entonces empezamos, o sea, tenemos las primeras conversaciones, desarrollamos el proyecto, un anteproyecto, cuando ya se tiene la idea clara, redactamos el proyecto básico para entrar a licencia al ayuntamiento, cuando nos lo aprueba redactamos el proyecto ejecutivo, que, quiero decir, somos un equipo de colaboradores, o sea, trabajamos geólogo, arqueólogo, topógrafo, aparejador, calculistas, Ostras, ingeniero, wow. o sea, yo soy la controladora aérea de todo y la arquitecta que firma, pero no hago el proyecto sola, porque al final, claro, no soy especialista en todo. Entonces, con el proyecto ejecutivo iniciamos las obras y bueno, pues llevo la dirección de las obras hasta entregar la casa. Y sí, siempre con los criterios, o sea, hasta el punto en el que yo pueda intervenir, porque también tendrás limitaciones presupuestarias por parte del cliente, ¿no? Hay algunos que deciden entrar más, otros menos, pero en función de sus necesidades, pero siempre apostamos por trazabilidad, o sea, productos en la medida que podamos que sean sostenibles, tema de trazabilidad, o sea, evitar plásticos todo lo que podamos, sobre todo en aislamientos térmicos, y implementación de medidas activas de instalaciones, pero eliminando el combustible fósil, eso sin duda, y fotovoltaica, o sea, sí, es todo alineado. Entonces hay usuarios que dicen, oye, es que tengo tu misma mentalidad, voy a por todo, y hay otros que dicen, llego hasta aquí, ¿no? Y eso también es un reto, porque también tenemos que saber trabajar cuando hay recortes. Ya. Al final, si tienes un limitante económico, tienes que poner la balanza y ver en qué priorizas. Correcto. Sí. Yo todo lo que suponga una mejora de confort, un ahorro, tanto económico como energético y de emisiones, siempre voy a apostar por ello. Ole. Siempre. Sí, pero bueno, al final tú lo ofreces, pero el cliente, es lo que dice David, si tiene cierto presupuesto, ¿no? Debe priorizar. Correcto. Lo que le vaya a conllevar una mayor... Bueno, es que si tú te quieres hacer una casa en un terreno, te pasan un primer presupuesto de una casa no tan sostenible y te vale 400.000 euros y luego te la pasan de una casa sostenible y hay un aumento de 150.000 euros. No, tanto no, ¿eh? No por un tema. Porque esto te lo compro hace 10 años.
Pero ahora el código técnico que se aplica a todos los proyectos, el apartado de ahorro energético es súper exigente. O sea, no nos podemos pasar de unos parámetros. Con lo cual, quieras o no construirte una casa sostenible, hay unos parámetros sostenibles que los vas a tener que cumplir. Porque Sí te o obliga sí la por norma. normativa. Sí. Entonces, te variará en unos 40, unos 50, o sea, hablando de una casa media, pero no te variará a 150. Pues tampoco es tanto. No, pero Yo ¿por pensaba que qué? había más diferencia, Sí, la sí. verdad. No, claro, ahora ¿qué pasa? Que el usuario se lleva el susto, porque dice, ¿me hacen cumplir todo esto? Ya. Que la transmitancia, que es el calor que tú pierdes a través del cerramiento con el exterior, sea inferior a 0,40. O sea, que es muy poco, ¿sabes? O sea, es que ahora te lo hacen cumplir. Claro, esto es el código técnico se ha ido modificando y ha habido una última en el 2019 y 2023. Y entonces, quieras o no, pero que entiendo, tiene sentido que te obliguen con el código técnico, porque todo esto cuelga de la ley del clima del 2021, que es una ley europea, que a partir del 2030 habremos tenido que reducir en un 50% las emisiones de CO2. Wow. A nivel europeo. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que el código técnico ha tenido que atacarlo. Ya. ¿Por qué? Porque en el mundo el 50% de las emisiones que se emiten, las emisiones se emiten, provienen de la construcción, sea del edificio ya del parque edificado o de todo el proceso de fabricación y constructivo, tanto de la obra como de los materiales. ¿Tú crees que en un futuro nos van a exigir desde Europa el que casas que tienen un certificado energético muy bajo con letras muy pésimas haya algún control por Sí. parte? Bueno, ahora mismo ya no puedes sacar, por ejemplo, a alquiler. Es que esto ya existe. Vivienda, o sea, alguna vivienda sí tiene un certificado energético muy bajo. No sé si está aprobado todavía, el año pasado sacaron el proyecto, varias pero- noticias del proyecto. Pero que a ti te lleguen a obligar de decir, oye, tienes que Lo te mejorar la digo, eficiencia Esto- energética de tu casa. ¿Quieres ponerla en alquiler? O venderla, Tú- no o puedes tener venderla. una F ni una G. Exacto. O sea, Sí la o tienes sí que has de hacer mejorar. Una reforma para que esté en una D, en una Una E. mejora energética, que no significa hacer un lavado de cara, o sea, ventanas, aislamientos térmicos. Hay mogollón de casas, como bien decías, en España que se construyeron en los años 80 y bueno, pisos en Barcelona que tienen 100 años de antigüedad, que no sé si a nivel energético No, realmente lo cumplen o no. Claro. no, Pero no, porque son fachadas, o sea, a no ser que tengas una cámara ventilada y aislamiento térmico, son fachadas de más o menos espesor, que es una transmitancia, o sea, que pierde muchísimo calor y es muy ineficiente. O sea, tú haces un certificado energético existente y te sale una E, una F, una G, pero claro, ahora en rehabilitaciones integrales y obra nueva te están exigiendo una B o una A. Y ese decreto, no sé si está aprobado, Wow. pero sí que yo me leí parece una muy noticia. heavy una B o una A. Es que no podemos... Es que Sí, tienen sí, que no, empezar a que, ser autosuficientes. que tenemos que empezar a hacer el cambio de mentalidad y Sí. cuidar un poco más al planeta. Como había dicho antes, tenía 2 preguntas. La primera ya la he hecho, la última, con permiso, si te parece bien, Y tan. lanzamos ya y cerramos el podcast. Y es, lógicamente, si te gustaría reivindicar alguna cosa. Sí, tanto. Yo reivindico que la imagen del arquitecto es necesaria, el acompañamiento es necesario, o sea, al final es como un médico, ¿no? Entonces, porque muchas veces sí que te encuentras, ¿no? Y es bastante habitual que digan, es que el arquitecto solo dibuja y no sirve para nada, ¿no? Y somos más útiles de lo que nos pensamos. Y que realmente podemos dar con buena solución, podemos ayudar en los problemas que tengas en casa. Entonces, reivindicar nuestro valor, principalmente. Qué bueno. Ole, pues yo creo que es una buena reflexión para cerrar el podcast de hoy. Y nada, yo en primer lugar te quiero agradecer muchísimo que hayas venido. Ya sabes que para mí es una satisfacción tenerte aquí como invitada y más por toda tu carrera profesional y también porque hayas sacado un huequito de tu agenda para poder venir y aportar y divulgar el conocimiento.
Yo estoy encantada de que me hayáis invitado, me lo he pasado muy bien y he estado súper cómoda, o sea que... Vale. Yo creo que en un futuro tendremos que volver a hacer otro episodio contigo, ya cuando hagas la SLP y nos cuentes también un poquitín cómo será todo este proceso. Pues nada, chicos, os esperamos en el próximo episodio y nada, agradecer también a la cadena de Hoteles Esperia el espacio que nos ha dado y nos vemos pronto. Hasta ahora. Chao, chao.